Me llamo Mira Andis. Tengo 32 años. La noche en que el prometido de mi hermana llamó basura de parque de casas móviles a mi mamá, yo ya llevaba 6 meses construyendo el caso federal que lo mandaría a prisión. Estábamos parados en el vestíbulo de la familia Sterling, piso de mármol, candelabro de cristal. Mi mamá con su mejor chamarra de mezclilla, planchada 2 veces. Trent Sterling con una playera polo de $400. Él creyó que no podía escucharlo susurrarle a su padrino detrás del biombo junto al bar. Se equivocó. Mi mamá es la mujer más fuerte que conozco. Sacó adelante a 2 hijas en una granja de 47 acres en el condado de Berks, Pensilvania. Después de que mi papá murió de un infarto en 2014, sobrevivió un invierno entero con latas de ejotes y orgullo. Y un sábado de junio, el hombre con el que mi hermana iba a casarse susurró 14 palabras que pusieron un reloj en marcha. Lo que hice durante los siguientes 6 meses, y lo que pasó en el altar, es algo de lo que el periódico del condado de Berks todavía sigue hablando. Pero la única persona que realmente conocía todo el plan era mi mamá. Y ni siquiera ella sabía todo. Bienvenidos otra vez al canal. Aquí contamos historias de venganza lenta y satisfactoria. De esas donde la gente buena deja de ser amable y empieza a usar la verdad. Si eres nuevo aquí, suscríbete, activa la campanita y deja un comentario con una palabra diciendo desde dónde nos escuchas. Leo todos. Ahora sí, volvamos a ese vestíbulo. Pasé por mi mamá a la granja a las 4 de la tarde. La cena empezaba a las 6. El trayecto hasta el condado de Chester tomaba 40 minutos. Ella salió al porche con la chamarra de mezclilla que había planchado y la misma blusa azul marino que usó en mi graduación de la escuela de leyes. Tenía el cabello recogido. El anillo de bodas de mi papá colgaba de una cadena delgada de oro alrededor de su cuello. ¿Me veo bien?, preguntó. ¿Te ves como mi mamá? Sonrió y se subió a la Ford Escape. El sol estaba bajando. Los campos a lo largo de la Ruta 422 tenían ese verde de finales de junio que te hace olvidar que el invierno existe. No hablamos mucho. Ella sabía que yo estaba pensando. Mi mamá y yo siempre hemos sabido guardar silencio juntas. Lo que ella no sabía era que yo llevaba 6 meses investigando registros de propiedad de la familia Sterling. Que había detectado 3 empresas fantasma registradas con el mismo apartado postal en Reading que Sterling Development Group. Que tenía una carpeta Manila en la cajuela del carro. No para la cena. Para después. Había sospechado desde el principio. La primera vez que Hannah llevó a Trent a la casa, en Thanksgiving del año pasado, él le hizo 4 preguntas distintas a mi mamá sobre las hectáreas, sobre el camino de acceso al pastizal norte, sobre si la propiedad había sido evaluada para servicios públicos. Sonreía todo el tiempo y le decía señora Andis. Y mi mamá pensó que estaba siendo amable. No estaba siendo amable. Estaba haciendo investigación previa. Para entonces yo ya llevaba 8 años trabajando como abogada especializada en uso agrícola de tierras. Tenía mi propio despacho en Reading. La mayoría de mis clientes eran granjeros lecheros y pequeños propietarios peleando por servidumbres. Había visto suficientes negociaciones de tierras para reconocer perfectamente cómo sonaba una pregunta con segundas intenciones. Nunca le dije nada a Hannah. Hannah estaba enamorada. Hannah tenía 27 años y había pasado sus 20 trabajando como asistente legal en mi oficina, pagando préstamos estudiantiles y saliendo con hombres que siempre le pedían dinero prestado. Trent parecía la respuesta. Para cuando entramos al camino de la casa Sterling, yo ya tenía una carpeta en la cajuela. No para la cena. Para después. El camino de entrada se curvaba casi medio kilómetro entre robles perfectamente podados. Un muchacho con chaleco tomó mis llaves en la entrada principal. Ya había 24 autos estacionados en la glorieta, Range Rovers, Audis, un Mercedes clásico color leche. Adentro, el vestíbulo se abría hacia una sala enorme con techos de 6 metros, piso de mármol y una escalera que se curvaba como listón. Rosalind Sterling estaba junto a la puerta, saludando de beso al aire a mujeres con perlas. Elisa, dijo tomando las manos de mi mamá. ¡Qué linda chamarra! Tan práctica. Gracias, respondió mamá. No cayó en la provocación. Nunca ha caído en una provocación en toda su vida. Luego apareció Whitfield Sterling padre. Tenía 62 años, canas en las sienes y un blazer azul marino con botones dorados. Su apretón de manos fue demasiado fuerte. Sus ojos bajaron hacia las manos de mi mamá y se quedaron ahí medio segundo de más. Las manos de mi mamá tienen callos. Sus palmas son más anchas que las mías. Lleva 30 años recolectando savia de arce. Señora Andis, teníamos muchas ganas de conocerla. Igualmente, respondió mamá. Hannah apareció en lo alto de la escalera con un vestido color champaña. Se veía radiante. Pero también vi algo en cuanto comenzó a bajar, la expresión más leve de duda que jamás había visto en el rostro de mi hermana.
Un destello detrás de los ojos, como si la llama de una vela se hubiera movido. Guardé eso en mi memoria. Me disculpé para ir al baño y regresé por el camino largo, pasando junto a una pared llena de fotografías familiares. Una me detuvo. Whitfield Sterling padre estrechando la mano de un hombre con camisa de franela frente al tribunal del condado de Berks. La placa decía: Con el comisionado Earl Malister, agosto de 2023. Earl Malister. El comisionado del condado que votaba cada permiso de uso de tierras en nuestro distrito. Yo conocía ese nombre por 2 expedientes distintos. También guardé eso en mi memoria. Para cuando regresé junto a mi mamá en la sala principal, ya tenía 3 cosas anotadas mentalmente: la fotografía, la manera en que Whitfield había mirado las manos de mi mamá, y los ojos de mi hermana. 3 cosas. Ninguna buena. Los cócteles eran en la terraza trasera. Meseros con camisas blancas cargaban charolas de champaña y mini pastelitos de cangrejo. Mamá sostenía un vaso de agua mineral. Nunca bebe en casas ajenas. Le dije que regresaba enseguida y entré de nuevo buscando el baño. El de abajo estaba ocupado, así que crucé el estudio rumbo al segundo baño, junto a la cocina. Había un biombo plegable decorado con hojas doradas japonesas cerca del minibar. Y cuando pasé junto a él, escuché las voces de 2 hombres del otro lado. Trent y uno de sus padrinos, Brad. Trent sostenía un vaso con algo oscuro. Tenía la corbata floja. La voz ya empezaba a arrastrársele un poco. Dios, hermano, dijo. Su mamá parece salida de un parque de casas móviles. Brad soltó una carcajada. Hannah tuvo suerte de arreglarse antes de ir a la universidad. Otra carcajada. Sigo esperando que la mamá empiece a hablar de cupones o algo así. Brad volvió a reír. Trent dio un trago. Sí, bueno, 12 meses más. Me quedé inmóvil. No congelada. Inmóvil. Hay diferencia. 12 meses más. Hannah conoció a Trent hacía 8 meses. La boda era en 6. Eso hacía una ventana de aproximadamente 12 meses de principio a fin. ¿Ventana para qué? Retrocedí detrás del biombo para que no me vieran. Rodeé por el comedor y salí a la terraza por la puerta opuesta. Mamá estaba sola junto al fogatero. El vaso seguía lleno en su mano. Su rostro había cambiado. No estaba destruida, estaba caído. Como un pedazo de tela cuando sueltas uno de los extremos. Un mesero había pasado junto a ella riéndose, y ella había escuchado algo. No necesitaba oír específicamente a Trent. Escuchó la risa, y entendió. Volteó hacia mí cuando me acerqué. Mija, dijo. Creo que mejor voy a esperarte en el carro. Tomé su brazo con calma. Como tomas el brazo de alguien que amas cuando estás a punto de pedirle que no se derrumbe. Todavía no te vayas, mamá. Ya tengo un plan. Me miró. Durante un largo segundo no dijo nada. Ni siquiera preguntó cuál era el plan. Y esa fue la parte que me rompió por dentro. La acompañé de regreso a la sala con mi mano en su espalda. Caminaba como siempre, recta, tranquila, sin prisa. Tocó una vez la cadena de su cuello, pasó el pulgar sobre el anillo y bajó la mano. Le había visto hacer ese gesto miles de veces. Es el gesto que hace cuando se está sosteniendo a sí misma. Nunca lo había entendido por completo hasta esa noche. Estaba trayendo a mi papá con ella a esa habitación. Hannah vino el domingo por la tarde. Llevaba jeans, el cardigan gris que le regalé en su último cumpleaños y traía un sándwich del deli para cada una. También trajo su laptop y una pequeña libreta de cuero con una pluma sujetada al costado. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Moví la carpeta hacia un lado. Esto es lo que necesitamos, dije. 4 piezas. Levanté 4 dedos. Documentos preliminares de planeación del Estado. Cualquier memo interno que pruebe que la extensión este de la enero de 78 ya está en proceso. Los registros corporativos de Sterling Development, cada LLC bajo la empresa principal y cada subsidiaria. El historial de votos de Earl Malister sobre permisos de uso de suelo. Y el acuerdo prenupcial que el abogado de Trent te va a mandar. Ella los anotó. Puedo conseguir el número 4 cuando llegue, dijo. Y probablemente parte del número 2. Trent deja impresiones sobre su escritorio. Es descuidado. ¿Y su correo? Él imprime todo. No confía en la nube. Paranoia de dinero viejo. La miré. Mi hermana. 27 años. Asistente legal. 4 años trabajando en mi despacho. Tranquila, metódica, sacando una pluma de una libreta de cuero. ¿Desde cuándo sospechas de él? 8 semanas. Me pidió firmar un poder legal para manejar nuestros asuntos conjuntos. Le dije que quería revisarlo contigo. Él dijo que no quería abogados dentro del matrimonio. Ahí empezó todo. ¿Qué más? Preguntó 2 veces sobre el testamento de mamá. Si lo había actualizado después de que papá murió.
Si la granja iba para ti y para mí o para el patrimonio familiar. Lo disfrazó de planeación patrimonial. Negó con la cabeza. No era planeación patrimonial. Era inventario. Hannah, Sí, debí decirte. ¿por qué no lo hiciste? Porque no quería equivocarme. Puse ambas manos sobre la mesa. Está bien. Frase clave. Cuando te mande un mensaje que diga, ¿cómo va el centro de mesa? Eso significa revisa su escritorio esa noche. Fotografía todo. Con fecha activada y geolocalización encendida. Ella asintió. Después sacó su teléfono. Mira, ya tengo algo. Giró la pantalla hacia mí. 14 fotografías. La primera mostraba una carpeta Manila abierta sobre el escritorio de Trent. La pestaña decía: Parcelas objetivo. Parcelas objetivo. Seguí deslizando. La segunda foto era una imagen aérea de la granja de mi mamá. Los 47 acres junto a la línea este estaban marcados con sarpie rojo. En los márgenes había anotaciones escritas a mano. Compra, 3.200 pesos por acre. Prima estimada por derecho de vía, 180,000 pesos por acre. Ganancia neta, 8.4 millones de pesos. 8.4 millones. Leí el número 3 veces. La primera vez fue solo un número. La segunda fue rabia. La tercera fue una línea dentro de una acusación federal. La siguiente foto era un correo electrónico impreso. De Trent. Para WS Senior. Fecha: hacía 3 meses. Asunto: actualización, va bien. Ella ya está enganchada. A la mamá le encanta el estilo de campo. Todo debe quedar asegurado para junio. Ella era Hannah. Asegurado era el matrimonio, el prenupcial y la transferencia de propiedad. A la mamá le encanta el estilo de campo, era el plan de Rosalind para hacérsela cálida con la viuda granjera. Hannah tragó saliva. La mano le temblaba ligeramente alrededor del teléfono. Quiero vomitar, dijo. No lo hagas, respondí. Sigue cenando con él. Sigue riéndote de sus chistes. Todavía no terminamos. ¿Qué sigue? Ya tenemos el motivo. Nos faltan 3 cosas más, y un testigo importante. ¿Testigo? FBI. Me miró fijamente. ¿Conoces a alguien? Fui a la escuela de leyes con alguien. Está en la Oficina Federal de Filadelfia, Unidad de Corrupción Pública. Le escribiré mañana. Hannah dejó el teléfono sobre la mesa, miró el techo y luego volvió a verme. ¿Cuánto tiempo tengo que seguir fingiendo que estoy enamorada de él? 8 meses. Cerró los ojos. Después los abrió. Está bien. Se levantó, se lavó las manos en el fregadero y las secó con el trapo de cocina. Luego volteó hacia mí. Ya tengo un plan, mira. Quiero que sea en el altar. La frase me golpeó igual que aquella noche en la entrada de los Sterling. Ahora el plan tenía lugar. Y tenía fecha. Finales de julio. Sábado por la mañana. 91 grados y un sol insoportable. Manejé hasta la granja para ayudarle a mamá con el inventario de mitad de temporada del maple, contar llaves, revisar líneas y cambiar las piezas quebradas durante el invierno. Ella salió por la puerta trasera con botas de campo y una camiseta. Desteñida por el sol. Traía el cabello recogido y un portapapeles en la mano. Mija, ven primero a ver la cerca. Caminamos hacia el este, pasando el huerto, los 2 estanques y la vieja reja oxidada donde mi papá solía recargarse con una taza de café en las mañanas de verano. La línea de la cerca oriental bordeaba los últimos 47 acres. La parcela que mi abuelo había comprado en 1991 con dinero que ahorraron después de comer frijoles durante 2 años. 3 cintas naranjas de inspección ondeaban con el viento. Estaban atadas a estacas de madera clavadas justo afuera de la cerca, pero del lado que tocaba la propiedad de mamá. Cada cinta tenía un código pintado. DOT Pre-Survey. Departamento Estatal de Transporte. Inspección previa. Mamá me miró. Yo nunca le di permiso a nadie para inspeccionar. ¿El condado te notificó? No. Saqué mi teléfono y tomé fotografías de cada cinta. Guardé coordenadas GPS. Registré fecha y hora. Las añadí a la carpeta de mi mente y a la carpeta de mi cajuela. Llamé a la oficina de Earl Malister mientras manejaba de regreso. Contestó su secretaria. Pregunté casualmente si el condado había aprobado una inspección en esa propiedad. Ah, sí, dijo. Creo que fue una inspección de cortesía del Estado. El comisionado la aprobó el mes pasado. ¿Aprobó inspecciones en propiedad privada sin consentimiento del dueño? Eso no es cortesía. Eso es invasión. Ese fue el momento en que esto dejó de ser personal. Ese fue el momento en que se volvió federal. No clavas estacas en la tierra de otra persona sin permiso. Así fue como entendí que ya habían empezado a tomar. Maya Caldwell y yo nos sentábamos frente a frente en la escuela de leyes en 2014.
Tomamos derecho civil juntas. Evidencia juntas. 3 semestres de clínica juntas. Ella se fue al gobierno federal. Yo abrí mi propio despacho. Seguimos siendo cercanas. Le mandé un correo el domingo por la noche. Asunto. Necesito invitarte a desayuno para hablar de algo. No es asunto de cliente. Respondió en 10 minutos. Sábado, 7 de la mañana. El diner de Potsdam. Manejé hasta allá el siguiente sábado con la carpeta. Nos sentamos en un bus del fondo. Ella pidió un omelette western. Yo café negro. Deslicé la carpeta hacia ella. Leyó durante 15 minutos sin decir una sola palabra. Su omelette se enfrió. Cuando llegó al correo de todo quedará asegurado para junio, dejó de masticar el pan tostado y volvió a leer la frase 2 veces. Mira, sí. Esto es fraude electrónico. Lo sé. El correo cruzó líneas estatales. La estructura de las LLC demuestra intención. ¿Y si puedes confirmar que el comisionado Malister tenía información privilegiada sobre un proyecto estatal aún no anunciado? Eso también es corrupción pública federal. Cerró la carpeta. Necesito 3 cosas más antes de abrir oficialmente el caso. 1. Historial documentado de votos de Malister, especialmente sobre permisos en el corredor de la enero de 78. 2. El acuerdo prenupcial real. 3. Idealmente, Whitfield Sterling padre confirmando el esquema por escrito, en persona o mediante una cadena documental. Tendremos las 3 antes de noviembre. Levantó una ceja. Eso es mucha seguridad. Mi hermana es la infiltrada. Maya tomó un largo sorbo de café. ¿Cuántos años tiene tu hermana? 27. Asistente legal. 5 años de experiencia. Conmigo. Maya asintió lentamente. Abriré un expediente preliminar el lunes. No le digas nada a tu mamá. Ni a nadie. Se levantó para irse, y volvió a sentarse. Si me consigues el arma humeante antes de la boda, puedo tener órdenes de arresto listas esa misma mañana. No sonreí. Solo asentí. Ella pagó la cuenta. A finales de agosto, Hannah fue con Trent a la cabaña familiar de los Sterling en los Poconos. El viernes por la tarde me mandó un mensaje desde la entrada. Whitfield padre acaba de llegar sin avisar. Respondí. Mantén los ojos abiertos. Esa noche escribió que estaba leyendo en la terraza trasera cuando escuchó voces en la oficina de Trent. La ventana estaba abierta. No susurraban. Discutían sobre una fecha límite. Whitfield dijo la palabra enero 2 veces. Esperó a que bajaran al muelle a fumar puros. Luego fingió ir al baño del segundo piso y pasó por la oficina de Trent. Sobre el escritorio había un humide. Debajo, un cajón cerrado con llave. La llave estaba en el vaso de los lápices. Claro que estaba ahí. Abrió el cajón. Una carpeta manila gruesa marcada con plumón. Enero de 78 /diagonal fase 2. La abrió. Fotografió cada página. 17 páginas. Después dejó todo exactamente como estaba. Regresó la llave al vaso y volvió a la terraza. Manejaron de regreso el domingo. Me escribió desde una parada en la ruta 81. Lo tengo. Domingo, 11 de la noche. Me senté en mi cocina e imprimí las 17 páginas desde la nube. La primera era un memo interno del Departamento Estatal de Transporte marcado. Solo para revisión preliminar de comisionados. Fecha, abril. Describía una expansión propuesta de la Interestatal 78 atravesando el condado de Berks, con un derecho de vía pasando directamente por los últimos 47 acres de mi mamá. La segunda página era un borrador de compra. Comprador, Sterling Development Group. Vendedor, Parcela Andis. Precio, $3,200 por acre. Las páginas 3 a la 15 eran el borrador del acuerdo prenupcial que Hannah todavía no recibía oficialmente. La página 16 era la proyección de ganancias. Ganancia neta después de reventa de derecho de vía, $8.4 millones. Y la página 17. Una hoja amarilla escrita a mano por Whitfield Sterling padre. Earl recibe 15%. Me quedé sentada una hora completa sin moverme. Esa última página lo mandaba a prisión. Solo que todavía no lo sabía. Maya me recibió el martes al mediodía en Filadelfia. Le llevé las 17 páginas, las fotos de las cintas de inspección, el historial de propiedad y el registro de votaciones de Earl Malister. Había votado sí en cada solicitud relacionada con Sterling durante los últimos 3 años. 22 votos. 0 recusaciones. Aunque Whitfield Sterling padre era su primo hermano. Maya leyó durante 45 minutos. Cuando terminó, acomodó las hojas golpeándolas contra la mesa. Mira, este es el caso. Lo sé. Fraude electrónico, conspiración para defraudar a Estados Unidos, fraude de servicios honestos, soborno a funcionario público.
Esa nota escrita a mano es prácticamente una condena. Levantó la vista. ¿Cómo quieres hacerlo? Me recargué en la silla. La boda. 14 de diciembre. 200 invitados. 3 sterling bajo el mismo techo. Mi hermana en el altar. Un agente del FBI infiltrado como su acompañante. El sheriff Holland en la sacristía. Earl Malister arrestado en su casa en Reading a la misma hora. Me observó en silencio. ¿Quieres máxima destrucción reputacional? Quiero que la verdad explote en el mismo lugar donde planeaban enterrarla. Pasaron 10 segundos. Miró hacia la ventana y luego volvió a verme. Está bien. Yo estaré en la boda. Como acompañante de Hannah. Hicimos copias de todos los documentos. Yo conservé los originales en mi carpeta Manila. Ya no era un archivo de investigación. Era un paquete de evidencia federal. Maya guardó una segunda copia en la Oficina Federal de Filadelfia el miércoles por la mañana. Esa noche manejé a casa. Y lloré por primera vez en 8 meses. No de tristeza. De alivio. Todavía faltaban 97 días para la boda. Y aún faltaban 2 piezas. El acuerdo prenupcial final, y un comisionado del condado que estaba a punto de mentirme frente a una cámara. Salí del edificio, llegué al estacionamiento y me quedé sentada un minuto dentro de la Ford Escape con las manos sobre el volante. Acababa de mentirle a una abogada registrada del estado de Pensilvania. Lo había hecho en el lobby de un edificio público. Y el lobby de un edificio público tenía cámaras de seguridad. Las cámaras tenían fecha y hora. El audio era claro. Le envié a Maya la hora exacta y el comprobante de la reunión. Me respondió menos de una hora después. Eso cuenta como mentirle a un investigador federal el día que activemos el caso. Agrégalo al expediente. Cerré el mensaje. Earl me había sonreído de la forma en que sonríen los hombres cuando están convencidos de que ya ganaron. Como el tío rico que mira a la sobrina creyendo que ella no tiene idea de cuánto vale realmente su cumpleaños. Lo dejé sonreír. Manejé de regreso a casa y agregué otra hoja a la carpeta. El acuerdo prenupcial llegó a manos de Hannah el 22 de octubre por FedEx urgente desde un despacho legal de Filadelfia. Ella lo llevó directamente a mi oficina a la mañana siguiente. Lo leí en mi escritorio mientras ella permanecía de pie frente a mí. 14 páginas. Las primeras 9 eran lenguaje legal estándar. Luego llegué a la cláusula 4.2. La esposa Hannah Sterling deberá transferir o asignar dentro de los 90 días posteriores al matrimonio cualquier interés adquirido o por adquirirse sobre propiedades inmobiliarias en el condado de Berks, Pensilvania, incluyendo herencias, regalos o transferencias familiares, a una LLC compartida de la cual Trent Sterling será socio administrador con control del 51%. 51%. Control mayoritario. Dentro de 90 días. Y especificando herencias directamente. En otras palabras, si mamá moría, y mamá tenía 64 años y trabajaba al aire libre todo el año en un estado lleno de enfermedad de Lyme, la parte heredada de Hannah sobre la granja pasaría legalmente a manos de Trent en menos de 3 meses. Todo el plan estaba escrito en una sola cláusula. Hannah, dije. No firmes nada. Ya le dije que firmaría en la ceremonia. Levanté la vista. ¿Qué? Le dije que firmaría frente al sacerdote después de los votos. Le encantó. Dijo que era un hermoso gesto de confianza. Me recargué lentamente en la silla. Hannah, ¿entiendes lo que acabas de hacer? Ella levantó una ceja. Va a caminar hacia el altar cargando el documento que lo condena. Sonrió apenas. A veces me das miedo. Mira. Bien. Dejó el prenupcial sobre mi escritorio y salió rumbo a su oficina del otro lado del pasillo. Sus hombros no temblaban. Me quedé viendo la cláusula durante mucho tiempo. Trent Sterling creía que iba a una boda. En realidad iba a caminar hacia un altar llevando doblada dentro del saco la prueba de su propia condena. El reloj marcaba 53 días. Pausa un segundo. Sé que algunos están escuchando esto manejando, doblando ropa o quizá mientras su mamá está en la cocina en este momento. Si es así, abrácenla cuando termine este video. Y si alguna vez alguien hizo sentir menos a tu mamá en una cena a la que ni siquiera quería asistir, escribe mamá en los comentarios. Leo todos. Suscríbete para no perderte la escena de la boda. Lo que viene en los próximos 20 minutos cambia todo. Ahora sí, seguimos. El último fin de semana de noviembre, 8 días antes de la boda, mamá llegó a mi casa sin avisar a las 4 de la tarde. Le temblaban las manos cuando entró. Mira, no puedo hacerlo. Se sentó en mi mesa de cocina, se quitó el abrigo y miró la carpeta que yo había dejado preparada desde 2 horas antes porque sabía que este momento iba a llegar. No puedo ver a Hannah en un altar con ese hombre. No puedo sonreírle a su madre. Voy a delatarme. Quiero cancelar todo. Quiero ir esta noche al departamento de Hannah y decirle que huya. Le serví café. Me senté frente a ella. Mamá, ya tengo que contarte todo.
Saqué las 17 páginas de la carpeta de Trent, las fotos de las cintas de inspección, los correos con Whitfield Sterling padre. Le hablé de Maya Caldwell, del sheriff Holland, del operativo y las órdenes de arresto. Leyó despacio. Bebió café. Volvió a leer. Luego levantó la vista. ¿De verdad dijo que yo pertenezco a un parque de casas móviles? Sí. Cerró la carpeta con ambas manos, las dejó sobre la mesa y dijo algo que todavía recuerdo cada vez que veo a alguien humillar a un desconocido en público. Esperen esta parte. Porque lo que dijo después fue lo que hizo que mi mamá volviera a ser mi mamá. Tu padre compró esos últimos 47 acres en la primavera de 1991. Pagó $1,100 por acre. Comimos frijoles durante 2 años para poder pagarlos. No levantó la voz. Ni siquiera lo necesitaba. Ellos no se van a quedar con esa tierra. Me quedé sentada viendo cómo mi mamá se transformaba otra vez en la mujer que era antes de que mi papá muriera. La mujer que en 2012 renegoció sola el contrato del jarabe de maple con un distribuidor que llevaba 6 años pagándole menos. La mujer que en 1998 se paró frente a la junta escolar y les dijo que jamás sacaría a sus hijas del distrito. La mujer que una vez hizo llorar a un valuador del condado. Voy a sonreír en esa boda, dijo. Voy a pararme junto a Hannah en el altar. Voy a usar perlas. Y cuando me digas que mire hacia el fondo de la iglesia, voy a mirar. ¿Qué significa mirar al fondo? Tocó la cadena de su cuello y pasó el pulgar sobre el anillo. Ahí siempre se sentaba la familia de tu papá. Voy a saber que él está ahí. Esta vez sí lloré. No fuerte. No de esa manera que pide consuelo. Solo el tipo de llanto que llega cuando entiendes que tu mamá nunca necesitó conocer el plan, porque ella había sido el plan todo el tiempo. Estiró la mano y tomó la mía. Sus manos tenían callos. Las mías no. Nos quedamos así 2 minutos enteros sin hablar. Después preguntó, ¿a qué hora me necesitas el 14? A las 12:30. Paso por ti. Espérame en el porche. Ahí voy a estar. Se puso el abrigo. Manejando de regreso a la granja. 8 días. 200 invitados. 3 sterling. Un comisionado corrupto. Un altar. El reloj ya estaba corriendo. La cena de ensayo fue el viernes por la noche antes de la boda. La finca Sterling. 40 invitados. Tarjetas de lugar con caligrafía. Langosta, filete y una torre de champaña de 6 niveles. Antes del postre, Trent se levantó para brindar. Ya llevaba 2 copas encima. Por mi hermosa novia y su encantadora familia, dijo. Estamos felices de integrarlos a nuestro portafolio. Se detuvo. Quiero decir, a nuestra familia. Risas ligeras alrededor de la mesa. Whitfield Sterling padre escondió apenas una sonrisa detrás de su vaso de agua. Rosalind puso la mano sobre su brazo de esa manera en que las esposas dicen sé más discreto sin usar palabras. Hannah se inclinó y besó la mejilla de Trent. Después me miró desde el otro lado del salón. No estaba enojada. Estaba firme, como una mujer que ya había memorizado el plano de salida. Regresé a casa cerca de las 10. Mamá se había ido antes a la granja en su propia camioneta. En el camino pasé junto al lado este de la propiedad. Disminuí la velocidad y alumbré los últimos 47 acres con las luces altas. Ahora había 6 cintas naranjas. En julio eran 3. En diciembre eran 6. Y 3 de ellas estaban clavadas 5 pies dentro de la propiedad de mamá. Dentro de la cerca. Invasión documentada. Me estacioné a un lado de Cedar Hollow Road y caminé hacia el campo con zapatos de vestir. Fotografié cada estaca. Guardé coordenadas. A las 11:47 le envié todo a Maya. Me respondió a las 11:53. Ya tenemos suficiente. Orden firmada mañana por la mañana. Earl será arrestado a la 1:55 de la tarde. Entramos a la iglesia a las 2. Regresé a casa. Me bañé. Dejé listo mi vestido negro. Dormí 4 horas. A las 5:47 de la mañana volvió a vibrar mi teléfono. Era Maya. El sheriff Holland confirma que todo está listo. El día había comenzado. A las 6 ya estaba otra vez sentada en mi cocina con café y una libreta amarilla. Tenía una lista. Maya llegando a la iglesia a la 1:15 como acompañante oficial de Hannah. Vestido azul marino. El sheriff Holland esperando a media milla de St. Andrews Episcopal con 2 agentes entrando por la sacristía exactamente a las 2 y Hannah daba la señal. Earl Malister arrestado en Reading a la 1:55. La investigadora estatal Sarah Palowski lista para recibir los documentos del proyecto enero de 78. Hannah usando un micrófono oculto dentro del vestido. El prenupcial escondido dentro de un portafolio de terciopelo en el bolso del ramo. Mamá recogida a las 12:30. Perlas. El anillo de bodas colgando de la cadena. Yo, vestido negro, los otros aretes de perlas de mamá, labial prestado,
y la carpeta manila dentro de una bolsa tote. La carpeta ya era simbólica. Maya tenía los originales. El sheriff tenía copias. El Estado tenía copias. Pero esa carpeta había estado en mis manos durante 6 meses. No iba a dejarla en casa. A las 12:30 llegué a la granja. Mamá ya estaba en el porche. Perlas. Abrigo largo de lana. Vestido azul marino. Parecía una reina. Le abrí la puerta del carro. St. Andrews Episcopal estaba sobre una colina en Chester Springs. Piedra antigua. Techos altos. Capacidad para 210 personas. La iglesia olía a cera y pino navideño. El cuarteto de cuerdas afinaba. Los invitados ya llegaban. Whitfield Sterling padre y Rosalind estaban en la primera fila del lado del novio. Diamantes. Abrigos de cashmere. Whitfield revisaba el celular una y otra vez. Esperaba a Earl. Earl no iba a llegar. Maya ya estaba adentro. Fila 12. Vestido azul marino. Nos cruzamos la mirada. Asentimos. El sheriff Holland esperaba detrás de la sacristía. Dejé a mamá en la primera fila y fui al cuarto de la novia. Hannah ya tenía puesto el vestido. Vera Wang color marfil. Sencillo. Perfecto. Las damas revoloteaban alrededor de ella. Me miró por el espejo. Me dio el prenupcial esta mañana. Me dijo que lo firmara después de los votos. ¿Lo tienes? En el portafolio. ¿Y el micrófono? Maya lo probó desde el estacionamiento. Se escucha perfecto. Puse mis manos sobre sus hombros. Nos miramos en el espejo. Hannah. ¿Sí? Estoy orgullosa de ti. Asintió una vez. No lloró. Las damas estaban mirando, así que ninguna lloró. A la 1:58 Trent Sterling entró con Brad y tomó su lugar en el altar. Sonreía. Se acomodó la corbata. No sabía que 2 minutos antes su primo Earl había sido esposado en su sala. El órgano comenzó exactamente a las 2. Hannah caminó sola hacia el altar. A los 23 años, después de que papá murió, me dijo que nadie volvería a llevarla del brazo hacia un altar excepto ella misma. Cumplió esa promesa. Caminó despacio. Segura. El portafolio de terciopelo oculto dentro del ramo. Mamá y yo de pie en la primera fila. Su pulgar recorriendo el anillo 1, 2, 3 veces. Hannah llegó junto a Trent. Él sonrió satisfecho, como un hombre convencido de que había ganado. El sacerdote comenzó. El amor es paciente. El amor es bondadoso. Después llegó la parte formal. Si alguien aquí presente conoce alguna razón por la cual estas 2 personas no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Silencio. 2 segundos. 3. 4. Y Hannah se giró. No hacia Trent. Hacia los 200 invitados. Los teléfonos comenzaron a levantarse. El cuarteto dejó de tocar. La sonrisa de Trent desapareció. Hannah, dijo en voz baja. Ella no lo miró. Antes de decir sí, quiero compartir algo con todos ustedes. Whitfield Sterling padre comenzó a levantarse. Maya también. Hannah tomó una carpeta manila de manos de su dama de honor. Las manos no le temblaban. La abrió. El 22 de octubre de este año, el abogado de mi prometido me envió un acuerdo prenupcial. La cláusula 4.2 me obliga a transferir cualquier propiedad heredada a una LLC controlada en un 51% por Trent Sterling. Un murmullo recorrió toda la iglesia. Como viento antes de una tormenta. Trent intentó sujetarla del brazo. Hannah dio 2 pasos hacia atrás. Limpios. Firmes. El 19 de agosto encontré documentos en la oficina de Trent indicando que Sterling Development planeaba comprar la granja de mi madre por $3,200 por acre, para revenderla al Departamento de Transporte de Pensilvania como derecho de vía para la expansión de la enero de 78 Este. Un proyecto que todavía no se ha anunciado públicamente. Dejó que el silencio respirara. Rosalind se levantó de golpe. ¿Qué está haciendo? Whitfield gritó. Hannah, detente ahora mismo. Ella siguió. La ganancia estimada era de $8.4 millones. Se escucharon jadeos reales. Varias personas ya grababan abiertamente. Hannah levantó una hoja amarilla. Esta es una nota escrita a mano por Whitfield Sterling padre. Dice, Earl recibe 15%. Earl es el comisionado Earl Malister del condado de Berks. Miró su reloj. A la 1:55 de esta tarde, el FBI ejecutó una orden de arresto en la casa del comisionado Malister. Lleva 7 minutos bajo custodia federal. La iglesia quedó muda. Trent abrió y cerró la boca sin poder hablar. Hannah dobló la hoja y la dejó sobre el altar. Luego miró al sacerdote. Padre, lo siento. Cancelo esta boda. Termino este compromiso aquí porque necesitaba 200 testigos. El sacerdote palideció. Asintió una sola vez.
Whitfield Sterling padre intentó avanzar hacia la carpeta. No alcanzó ni 3 pasos. Maya se levantó de la fila 12 y caminó hacia el centro. No tuvo que gritar. Whitfield Sterling padre. Soy la agente especial Maya Caldwell del FBI. Tiene una orden de arresto por fraude electrónico, conspiración, corrupción pública y soborno. Whitfield se quedó inmóvil, rojo como ladrillo. ¿Esto es una boda? Sí, señor. Y aún así queda arrestado. La puerta de la sacristía se abrió. Entró el sheriff Holland con 2 agentes del condado. Esposas. Movimientos tranquilos. Después Maya se giró hacia Trent. Trent Sterling, también queda arrestado. Trent miró desesperado a su madre. Mamá, haz algo. Rosalind se dejó caer lentamente en la banca. No discutió. No defendió a su hijo. Simplemente entendió que ya no podía salvarlo. Hannah bajó del altar. Tomó la mano de mamá. Se quedó entre nosotras en silencio. Cuando Rosalind pasó junto a nuestra fila rumbo a la salida escoltada por agentes, se detuvo frente a mamá. El maquillaje corrido. Las manos temblando. La misma mujer que había escrito usar algo discreto junto al nombre de mi mamá. Elisa, por favor. Diles que esto es un malentendido. Mamá no dijo una palabra. Solo la miró. Sus manos seguían juntas. Perlas. Callos. El anillo descansando quieto sobre la cadena. Ya no necesitaba moverlo. Di un paso al frente. Y dije suavemente, aunque toda la iglesia pudo escucharme. Mi mamá pertenece a cualquier lugar donde quiera estar. La que está siendo escoltada afuera eres tú. La iglesia quedó completamente inmóvil. Rosalind parpadeó. No respondió. El agente tocó su brazo. Y ella caminó hacia la salida. Yo no la vi irse. Miré a mamá. Ella me devolvió la mirada. Los ojos secos. Y dijo una sola palabra. Mija. Eso fue todo. Había esperado 6 meses para decir una frase de 5 segundos. Valió cada día. El reloj finalmente se había detenido.